Hola, buenas tardes, que Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por estar hoy a través de este medio, poder compartir un tiempo con nuestro Dios, poder venir delante de la presencia de nuestro Dios, sabiendo que Él está presente, que Él está para escuchar nuestras oraciones y para hablarnos. Así que aprovechando este tiempo, quiero que podamos comenzar estos minutos que vamos a dedicar a la búsqueda de Dios y a la predicación de su palabra, orando, entregando este tiempo a las manos de Dios, dándole lugar a Él para que obre, para que nos ministre, para que Él pueda hacer su voluntad en nosotros y a través de nosotros. Así que mientras los hermanos y amigos que cada semana nos acompañan van conectándose, vamos a tomar un tiempito de oración, ¿sí? Unos minutos de hablar con Dios para que el Señor haga lo que tenga que hacer en esta noche. Sí, ya son las 7:05 de la noche acá en Argentina y damos gracias a Dios, estamos ya en otoño y empieza a oscurecer más rápido y está haciendo más frío, pero damos gracias a Dios porque este es el día que Él creó, que el día que Él ha hecho para que nosotros vivamos y disfrutemos. Así que vamos a orar y tomar unos minutos con el Señor en su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este día, gracias porque puedo venir con confianza delante de tu presencia y saber, Dios mío, que estás atento, que estás dispuesto, saber que venimos delante de tu trono con solo orar, con solo clamar delante tuyo, Señor. Y en esta hora, bendito Dios, quiero poner primeramente mi vida delante tuyo, rogarte, Señor, que me uses en esta noche, que hables por medio de mis labios, que pueda ser un instrumento en tus manos. Bendito Dios, pongo cada hermano, amigo, familiar que va a estar conectado en esta transmisión, que tu palabra, Señor, pueda trabajar en sus vidas, que tu palabra, Señor, pueda ser concreta para cada uno de ellos, que puedan experimentar, Dios mío, que eres fiel, que cumples tus promesas, que cumples tus palabras. Y en esta hora, Señor, subo a lugares celestiales con Cristo, tomando la autoridad que me ha sido delegada como tu hija. Y Dios mío, ato todo espíritu contrario al tuyo que quiere interponerse en este tiempo y distraer y sacar, Dios mío, a las personas de este tiempo de búsqueda de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, declaro y decreto que los cielos están abiertos, que esta transmisión va a llegar, Dios mío, a aquellas personas que necesitan oír una palabra de parte tuya y que va a producir tu palabra por el cual fue enviada. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias, Dios mío, porque sabemos que estás y que eres real. Atamos el espíritu de venganza, Señor, que se levante en nuestra contra, nos volvemos en contra de toda acechanza del enemigo y declaramos libertad. Señor, nos ponemos en tus manos para que nos ministres, para que hagas lo que tengas que hacer en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que envíes ángeles del cielo, ángeles, Señor, preparados para esta hora, que vengan a guerrear, que vengan, Dios mío, a proteger este tiempo, que vengan, Señor, a amarrar demonios, a traer libertad, a guerrear, Dios mío, a favor de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, una vez más, te doy gracias, Señor. Amén. Y amén. Muy bien, bienvenidos a cada uno de los que está esta noche acompañándome. Quiero ir a la palabra del Señor. Hace algún tiempo, o hace unos días atrás, yo estaba hablando acerca de lo que produce relacionarnos con el Espíritu Santo, de cuál es el resultado, ¿sí? De tener una relación íntima con Dios, de poder buscarlo, de poder acercarnos a Él. Y entre otras características o resultados de los que yo mencionaba en todas estas semanas que pasaron, yo decía que el Espíritu Santo produce en nosotros guerreros, produce de nosotros gente con determinación, gente que quiere ir donde está la necesidad, une a la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo hace milagros en medio nuestro, nos fortalece, nos da convicción de que somos hijos de Dios. Y todo esto yo venía compartiendo
hace algún tiempo, sí, el Señor me instaba a compartir esto y venía compartiéndolo ya hace algunas semanas y creo que bendijo la vida de los que han escuchado esta palabra. Y en esta oportunidad yo quiero hablar de algo que para mí es importante, ¿sí? Como hijos de Dios, poder no solo dar lugar al Espíritu Santo para que la unción caiga sobre nuestras vidas y su presencia nos llene, sino también poder ser verdaderos hijos de Dios, es decir, como cristianos o como hijos de Dios, hay aspectos que tienen que ver con el desarrollo de nuestra vida, ¿sí? Y de pronto uno dice, bueno, yo le doy lugar a Dios y Dios hace un milagro en mi salud, o le doy lugar a Dios y Dios me prospera, o le doy lugar a Dios y Dios soluciona mis problemas, y entonces está bueno que Dios obre, que Dios traiga respuesta a nuestras necesidades, pero la vida cristiana no se basa solo en pedir y en tener delante de Dios muchas peticiones, sino que también es como cuando nacemos en el mundo físico, ¿sí? Que somos bebés y nuestra mamá nos tiene que cambiar los pañales y tiene que enseñarnos a caminar y empezamos a hablar, primero balbuceando. Bueno, de la misma manera que en el mundo natural nosotros nacemos y crecemos y nos desarrollamos como personas y de hecho las que somos madres decimos, bueno, quiero que mis hijos sean personas de bien, ¿sí? Y entonces les enseñamos y los educamos para que ellos sean personas de bien. De la misma manera, en el mundo espiritual, nosotros nacemos a la nueva vida en Cristo, nos relacionamos con su Espíritu Santo, pero necesitamos crecer y desarrollarnos como verdaderos hijos de Dios. Y justamente en la palabra del Señor, que es el manual del fabricante, ¿sí? Yo acá tengo una Biblia que usé muchos años en mi tiempo de estudiante y es chiquitita, pero bueno, en esa época yo veía muy bien estas letritas y la palabra de Dios es el manual del fabricante. ¿Sí? Acá están todas las instrucciones para nosotros poder desarrollarnos como hijos de Dios y por eso es tan importante leerla, estudiarla, meditar en ella, poder profundizar en lo que está escrito en esta palabra para nosotros poder avanzar en nuestro caminar cristiano. Y ella está llena de consejos y llena de escritos que van a favorecer nuestro crecimiento y que van a favorecer nuestro desarrollo como hijos de Dios. Y yo quiero, en esta mañana yo leía, ¿no? y meditaba en el libro de Gálatas y quiero compartir con ustedes en el libro de Gálatas, capítulo 1, voy a leer unos versículos, algunos de los consejos, pero quiero que tengamos en cuenta antes de ahondar en las próximas transmisiones en este tema, quiero que tengamos algunos aspectos que tienen que ver con el desarrollo de nosotros como cristianos y que el apóstol Pablo los plasma muy claros acá en el libro de Gálatas, ¿sí? Vamos a leer Gálatas capítulo 1, desde el versículo 1 yo voy a leer 10 versículos, así que si usted tiene una Biblia puede buscarlo, ¿sí? Y acompañarme en esta lectura. Yo lo voy a hacer de la Nueva Traducción Viviente y así que los animo a que puedan acompañarme. A esta distancia puedo leer muy bien, así que no necesito ponerme anteojos. Dice así: les escribo yo, el apóstol Pablo. Dice, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo.
Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Son impresionantes las palabras del apóstol Pablo en esta introducción a la carta que escribe la iglesia de los Gálatas, ¿no? Es fuerte, uno lo lee y dice, wow, Dios mío, parece que estaba enojado. Era un hombre muy instruido y él escribe varias cartas, 12 en total, por lo menos que están reconocidas, que han sido escritas por él, y de la carta a los hebreos hay hipótesis, pero no está confirmado, pero las otras 12 cartas que preceden a Hebreos están escritas por el apóstol Pablo, y en esta ocasión, cuando le escribe a la iglesia de Galacia, es bien fuerte las palabras que él usa, y nos lleva a nosotros a meditar y a considerar algunos aspectos que yo quiero en esta tarde compartir con ustedes, y espero que el Señor les hable, les ministre, les bendiga, les aclare y les guíe, ¿sí?, para ser verdaderos hijos de Dios. En primer lugar, en el versículo 4, vamos a leerlo una vez más, el verso 4, ¿sí? Pablo está introduciendo la carta, ¿sí?, y saluda, pero luego dice, tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad. Y es interesante, o por lo menos a mí me llamó la atención, yo digo, si le estaba escribiendo a una iglesia, ¿por qué Pablo vuelve a resaltar otra vez el sacrificio de Cristo, o cuál es la razón del sacrificio de Cristo? Si él le escribe a hermanos en Cristo, ¿por qué está otra vez hablando de lo mismo, ¿no? Es como que parece que los Gálatas estaban desviando, por lo que leemos más adelante, y entonces Pablo vuelve a escribir lo mismo, dice, lo mismo que ya había predicado, lo vuelve a repetir, y dice que Jesús pagó un precio alto. Y esto tiene que ver justamente con nosotros también hoy, recordar de dónde cada uno de nosotros salió, de dónde nos sacó el Señor, ¿sí? Yo pienso y leo este escrito de Pablo y otra vez, repito, yo me preguntaba cuando preparaba este tema, me preguntaba por qué si le escribe a una iglesia, Pablo vuelve a repetir lo que ellos ya saben, por qué si le está hablando a cristianos, a hijos de Dios que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, otra vez le vuelve a hablar del sacrificio de Cristo. Y justamente tiene que ver con esto. En nuestros días, muchos de nosotros quizás hemos olvidado de dónde Dios nos sacó. Y si miramos para atrás, el sacrificio de Cristo no lo merecíamos. Si miramos en nuestra historia, el sacrificio de Cristo no lo merecíamos. Dice la Biblia que no merecíamos que Él pague tan alto precio. No podíamos pagarlo. Imagínense, Él derramó cada gota de su sangre para pagar por nuestra salvación, por nuestra liberación, por nuestra sanidad. Yo en las transmisiones pasadas hablaba un poco de este tema. De hecho, yo cité Isaías 53, donde describe cómo Jesús fue maltratado por nuestros pecados. Y entonces cuando pienso en el sacrificio de Cristo y cuando miro para atrás en mi historia, digo, no lo merecíamos, no podíamos pagarlo, no estaba a nuestro alcance. Por eso es importante no olvidar de dónde Dios nos sacó. Si yo me pongo a sacar cuentas en lo largo de mi vida, tendría que estar 3 veces muerta, sin embargo estoy con vida. Si me pongo a sacar cuentas, quizás yo puedo decir, bueno, yo fui una nena de mi casa, nunca hice nada malo, no sé lo que es fumar, no sé qué son los vicios, podría justificarme y decir toda mi vida fui buena persona, no le hice mal a nadie. Sin embargo,
Para Dios no hay pecados pequeños y pecados grandes. Para Dios el pecado es pecado y el pecado nos alejaba de Dios. Y entonces Pablo insiste en recordar el sacrificio de Cristo, porque cuando los hijos de Dios dejamos de lado o nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, empezamos a creernos autosuficientes o empezamos a desviarnos o a separarnos de Dios o a pensar que somos dueños de la verdad, ¿sí? El precio que Jesús pagó, para muchas personas quizás no signifique nada, pero para aquel que ha sido perdonado, para aquellos que hemos sido salvados, que hemos sido liberados, que el Señor nos ha rescatado de la muerte, para nosotros significa muchísimo, porque imagínense, yo tendría que estar 3 metros bajo tierra, sin embargo Dios me conservó con vida, y si Dios me conservó con vida hubo un propósito, por eso no puedo olvidar de dónde Dios me rescató. Quizás usted diga, bueno, Dios me sacó de un vicio, Dios me sacó de la depresión, de la angustia, Dios me sacó del dolor, Dios me sacó de la muerte, Dios me salvó, no sé, de una enfermedad. ¿De qué Dios nos salvó? ¿De dónde Dios nos rescató? No podemos nunca olvidar de dónde Dios nos rescató. Por eso nosotros valoramos el sacrificio de Cristo y lo recordamos cada vez que nos reunimos como iglesia. Por tema de pandemia no lo hemos hecho, creo que en algún momento organizaremos poder ministrar Santa Cena a través de este medio, pero cuando nosotros nos reunimos a esta celebración de Santa Cena, ¿sí?, a recordar el sacrificio de Jesús, lo hacemos justamente con ese propósito, recordar de dónde Él nos rescató, de dónde Él nos sacó, cómo Él nos salvó, ¿sí? Podríamos hoy mirar un poquito para atrás y ver todo nuestro pasado y decir gracias Señor, porque puedo recordar ese sacrificio, aunque no lo merecía, aunque no podía pagarlo, aunque yo no lo tenía a mi alcance, lo recibí de gracia. Lo recibimos de gracia, es decir, era un regalo que no merecíamos, pero que Dios lo tenía planeado. En este versículo 4 el apóstol Pablo claramente dice, Dios tenía este plan de mandar a Jesús a pagar el precio de la salvación de todos ustedes. Le está escribiendo una iglesia, recuérdelo, le está escribiendo una iglesia a gente conocedora de la palabra, pero les está recalcando, no se olviden de dónde Jesús los rescató, no se olviden de dónde han sido rescatados, de dónde han sido salvados. Por eso hoy el Señor a nosotros nos exhorta, nos motiva, nos lleva a recordar de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos rescató, de dónde Dios nos salvó. Y usted hoy puede decir, bueno, Dios me salvó, y ahí usted puede mencionar en su casa de dónde Dios le salvó, de dónde Dios lo rescató. En segundo lugar, dice el apóstol Pablo en este escrito que acabo de leer, en la carta a los Gálatas, que no debemos dejar de considerar en la versión Reina Valera dice el presente siglo malo. En esta versión que yo les compartía dice este mundo de maldad en el que vivimos. El mismo versículo 4, ¿no? Dice para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. La iglesia de Galacia era una iglesia que Pablo había levantado durante sus viajes misioneros. La segunda parte del libro de Hechos de los Apóstoles menciona los viajes de Pablo, por donde él anduvo. Y bueno, anduvo por Galacia y allí levantó iglesias, y eran iglesias que estaban en una de las provincias de Roma. Y en los viajes que Pablo hizo a ese lugar levantó estas iglesias, ¿sí? No dice específicamente cuál, habla de las iglesias de Galacia, y ahí él levantó estas iglesias. Allí, mientras la iglesia se desarrollaba, llegaron religiosos, ¿sí? Llegaron judíos. Recordemos que Pablo le predica a los gentiles, no a los judíos, ¿sí? El ministerio de Pablo fue para los gentiles, no para los judíos. Entonces, mientras Pablo levanta las iglesias, como misionero le estaba un tiempo y luego se iba, ¿sí? Dejando a la iglesia para que siga avanzando. Y en ese tiempo en que Pablo no está, los judaizantes, es decir, los judíos ortodoxos, los que practicaban la ley, de alguna manera provocan a los miembros de la iglesia
para que ellos vuelvan a practicar la ley de Moisés, es decir, para que practiquen la circuncisión, para que respeten ciertas fechas o días específicos en el calendario judío, diciéndoles que solo de esa manera ellos van a recibir el cumplimiento de las promesas hechas a los hijos de Abraham o a los descendientes de Abraham. Entonces, Pablo dice, Cristo pagó un precio para que nosotros seamos salvados de este mundo de maldad en el que vivimos. Ya desde esa época había extorsión, había presión, había oposición para la iglesia. Y de hecho de los mismos religiosos estaban diciendo, bueno, ustedes tienen que manejarse de esta manera para agradar a Dios. Y entonces Pablo les escribe a los Gálatas y les dice, más adelante ustedes van a ver, en la lectura que yo hacía, y es muy fuerte lo que Pablo dice, si alguno le predica otro evangelio, incluso si es un ángel o cualquiera de nosotros, del que ustedes conocieron, dice en la versión que yo les compartía, dice, esta persona sea maldita, ¿sí? Y más arriba dice, que le caiga la maldición de Dios, es decir, ustedes conocieron a Cristo, sus pecados fueron limpiados por Cristo, y ahora cualquiera que les quiera imponer una carga más pesada para llegar a Cristo, sea maldito. Y hablando del siglo malo, de toda la oposición y de todas las tentaciones que los Gálatas vivían, ¿no? Porque no era solamente la cuestión religiosa, la cuestión de acercarse a Dios, ¿sí? Eran ciudades portuarias donde Pablo se manejaba para predicar el evangelio y todo el tiempo estaba entrando y saliendo gente de esas ciudades, por lo tanto había mucha tentación, muchas costumbres traídas de otros países, de otros lugares, ¿sí? De otros territorios conocidos en aquel entonces. Entonces, hablando del presente siglo malo que el apóstol Pablo menciona, yo hacía referencia esta mañana mientras preparaba todo esto y pensaba el tiempo en que vivimos, no dejar de considerar el tiempo en que vivimos. No era tan diferente al tiempo en que vivía la iglesia de Galacia, sino es tan diferente nuestros tiempos a aquellos tiempos. El pecado siempre estuvo en la tierra. Desde que el hombre decidió apartarse de Dios, la herencia para todos los seres humanos fue pecado. Así que no podemos decir, no, es que antes no había tecnología, no, es que los celulares, la internet, sí, la verdad es que la tecnología ha avanzado de manera agigantada, pero no podemos excusarnos y decir, bueno, lo que pasa es que antes no tenían tecnología. No, el pecado siempre estuvo y como yo decía hace un momento, el pecado, no hay pecado chico y pecado grande, pecado es pecado y nos separa de Dios. Así que pensando en los tiempos en que vivimos, yo pensaba y digo, con solo encender el televisor un ratito y poner un noticiero, uno puede ver los tiempos en que estamos viviendo. Y los tiempos en que estamos viviendo no son tan diferentes a aquel entonces, pero es espantoso, ¿no? Poder encender un rato el televisor y ver el noticiero y ver gente que se está matando, gente que está hundida en los vicios, gente que se está destruyendo, familias que se están rompiendo. El día viernes miraba en el noticiero una mujer haciendo una denuncia por violencia de género y ella decía, hice 8 denuncias y hasta hoy nadie me dio importancia. Sin embargo, hoy vengo con las cámaras de televisión para ver si pueden ayudarme. Y de hecho su pareja había grabado audios por WhatsApp y le había dicho terribles cosas y entre ellas le había dicho que le iba a matar. Y yo decía, Dios mío, esta mujer hizo la denuncia, nadie le dio importancia y ahora que es viernes, sábado y domingo, ¿quién la va a cuidar? ¿No? De ese hombre endemoniado que quiere matarla, porque entendemos que detrás de todo esto hay un diablo que existe y un enemigo, y este hombre en sus audios que pasaban en la televisión se sentía y se veía claramente, se escuchaba claramente el espíritu de Titán ahí queriendo hacerle daño a esta mujer. Y quién sabe la historia, ¿no? Cómo llegaron a ese punto. Pero los tiempos en que estamos viviendo son tiempos difíciles, tiempos donde el diablo viene a atacar a la iglesia, viene a atacar a los hijos de Dios, viene a atacar a las familias, ¿sí? Que están cimentadas en el Señor. Y Dios nos dio
la oportunidad de nacer en este tiempo, en este siglo, para que nosotros podamos cumplir con sus planes en este tiempo. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 20, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Claro que el avance de la tecnología ha hecho que el pecado abunde porque hay conexión para ver cosas y hacer cosas que antes no había. Quizás el pecado antes, las consecuencias del pecado antes no eran tan grotescas como las vemos hoy. Yo no me acuerdo que cuando tenía 7, 8 años nosotros salíamos a jugar a la vereda, ¿sí? Y andar en bicicleta en la vereda. Hoy uno no puede andar en la calle muy seguro porque tiene que tener cuidado a ver si te roban, si te hacen daño. Entonces, claro, el pecado abunda, pero dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que Dios nos dio la oportunidad de nacer en este siglo, en esta época, en este tiempo, para poder cumplir sus planes para este tiempo. Por eso no tenemos que olvidar este detalle, el tiempo en que vivimos. El apóstol Pablo dice, Jesús pagó un precio, ¿sí? Yo les leía hoy, Jesús, dice Pablo, les recuerda, ¿no? A los Gálatas, Jesús, Dios cumplió su plan, tal como lo planeó. Dios mandó a Jesús para que entregue su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de la maldad del mundo en el que vivimos. Es decir, Dios pagó ese precio para rescatarnos, darnos una nueva vida y que el propósito y el plan de Dios se cumpla por medio de cada uno de nosotros. Así que si somos hijos de Dios, si decimos ser cristianos, los Gálatas decían ser hijos de Dios, los Gálatas decían ser cristianos, pero Pablo los exhorta, ¿no es cierto? Y le dice, cuidado. ¿Qué pasó? Estoy horrorizado de que se hayan apartado. Bueno, nosotros vamos a ver a lo largo de las semanas que vienen que debemos desarrollar una vida cristiana, que no podemos quedarnos como hijos de Dios recién nacidos tomando leche espiritual cuando Dios nos permitió estar en este siglo para cumplir sus planes y sus propósitos. Él nos redimió, nos libertó, nos dio una nueva vida para que nosotros podamos cumplir sus planes. Es por eso que estamos en este mundo, en esta época. Y por último, para terminar con esto que quería transmitirles, ¿sí? A modo quizás de introducción de todo lo que voy a compartir más adelante, tenemos que tener en cuenta la convicción de en quién nosotros estamos cimentados. Dice versículo 6, lo voy a compartir una vez más, dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Pablo era una persona muy culta para hablar, pero en esta carta él deja ver todos sus sentimientos, todas sus emociones desesperantes hacia una iglesia que se está perdiendo, hacia una iglesia que se está desviando. Y dice, estoy horrorizado de que estén apartándose tan pronto de Dios. Los Gálatas estaban desviándose del camino de la verdad. Por eso nosotros tenemos que tener convicción. Yo la semana pasada hablaba de uno de los resultados de relacionarnos con el Espíritu Santo y hablaba de la determinación, ¿no es cierto?, que recibimos cuando nos relacionamos con Dios. Bueno, Pablo les dice, estoy horrorizado porque se están apartando del Señor y Él tuvo misericordia para darles vida nueva en Cristo. Nosotros tenemos que tener convicción de quién es el que tiene la base de nuestra fe, sobre quién está basada nuestra fe. Pablo les dice a los Gálatas que tengan cuidado de quién les viene a predicar, porque cualquiera que les hable otra verdad de la que ya recibieron, sea maldito. Entonces, ¿en quién se apoya nuestra fe? ¿En una religión? ¿En una persona? ¿En una imagen? ¿En quién nosotros tenemos cimentada nuestra fe? Hemos recibido el anuncio de las buenas nuevas del Evangelio, entendimos que Jesús pagó el precio para darnos salvación y con el pasar del tiempo, mucho tiempo, poco tiempo, años, meses, días,
¿Cómo se ha sostenido o en qué se ha sostenido, se ha cimentado nuestra fe? Si nuestra fe está cimentada en Cristo, a mí me gusta el salmo que dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y viendo las palmeras, hace poco estuve en la casa de una señora, hace unos días atrás, que me comentaba que se trajo de una provincia de acá de Argentina, una palmera, ¿no? Y ella la tiene en el porche, en la entrada de su casa. Y claro, ella me comentaba que cuando se trajo la palmera no medía más que 50 centímetros, era un arbolito pequeño. Sin embargo, estos días que había estado en su casa, cuando entramos ella me comentaba, esta palmera la traje chiquitita y hoy tiene metros para arriba, no sé, es como si fueran 2 pisos de un edificio, un árbol grandísimo, altísimo, pero y recto y firme, ¿sí? Cuando vivía en Ecuador y íbamos a la costa, veía las palmeras, ¿sí? Y en época de lluvia esos árboles se pueden doblar, se pueden mover, pero no se pueden arrancar fácilmente. Y justamente por eso la palabra del Señor dice, el justo florecerá como la palmera. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando hemos nacido en una nueva vida, es importante que crezcamos a la vista de las personas, pero también es importante que nuestra fe tenga profundidad en Cristo, que sepamos en quién creemos, que sepamos quién es nuestro sostén, nuestra ayuda, nuestro respaldo, que sepamos hacia quién nosotros estamos inclinados, a quién le damos nuestra adoración. Cuando podemos comprender eso y no acomodamos el evangelio a nuestro antojo o a nuestra percepción, ¿sí? Porque nosotros podemos decir, no, lo que pasa es que yo necesito que me hablen, necesito esto y necesito tener, yo siempre decía cuando era más joven, necesito una cara visible, ¿no? No me alcanza solamente con arrodillarme y hablar con Dios, necesito que ver la cara de alguien para poder hablar. Y sí, muchas veces como seres humanos necesitamos, dígame si no es así, muchas veces necesitamos hablar con alguien, ¿sí? Recibir el consejo, el aliento, el abrazo de un hermano en Cristo, lo necesitamos. Pero qué importante es que nuestras raíces estén fundamentadas en Cristo. Amén. Si es así, dígame amén. Es importante que nosotros podamos vivir el verdadero evangelio, cimentados en Cristo, no a lo que a mí me parece, no a lo que a mí se me antoja, no cuando yo quiero, sino que para poder desarrollarnos, así como en la vida física vemos que los nenes tienen que de pronto comer verduras o cuando están enfermos a veces le damos el remedio y nos hacen una cara de asco terrible, ¿no es cierto? Bueno, uno sabe que si le da el remedio para que se sane, entonces tiene que tomarlo en determinados horarios y se tiene que cumplir. Así que como cuando a los chicos le damos el remedio y aunque hagan cara de asco se los damos igual, aunque hay algunas cuestiones del evangelio que uno dice, ¿por qué tiene que ser así? ¿Sí? Cuando se nos habla de perdonar, cuando se nos habla de restaurar, cuando se nos habla de poner la otra mejilla, bueno, en fin, tantos temas que se hablan en la vida cristiana. ¿Cómo es que uno dice, ay, ¿cómo puede ser esto? No va en contra de lo que yo quiero o de lo que yo percibo o de lo que a mí me gustaría hacer? Bueno, de la misma manera que a los chicos les damos igual el remedio para que se sanen o los alimentamos de manera sana para que crezcan fuertes y saludables, de la misma manera en la vida cristiana tenemos nosotros que llevar adelante todos los aspectos que envuelven a la vida cristiana y no solo los que me gustan a mí. ¿Sí? A mí me gusta que Dios me prospere, me gusta que Dios me sane, me gusta que Dios me consuele, me gusta que Dios me libere, pero hay otros aspectos que tienen que ver con la vida del cristiano, que los vamos a ver en las siguientes semanas, que uno tiene que no solo aceptarlos, sino también practicarlos. La Biblia está llena de consejos, llena de aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la vida cristiana. Dios, yo decía la semana pasada, o esta semana creo, decía, Dios no quiere hijos enanos, Dios no quiere enanos espirituales, quiere que seamos como la palmera, ¿sí? Que podamos crecer y que no solo seamos visibles a la gente que nos rodea, al mundo en el que vivimos, sino que también podamos tener profundidad en nuestras raíces, poder estar nosotros bien
crecidos para abajo, ¿no? Como los árboles. Dicen que el árbol, así como crece para arriba, también crece para abajo, porque si no, no podría estar agarrado de la tierra. Bueno, que nosotros podamos tener nuestras raíces bien agarradas del Señor, que podamos estar bien cimentados en el Señor y tener bien en claro, que no nos pase como a la iglesia de Gálatas. Eran cristianos, habían aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y Pablo les dice, Cristo pagó el precio. Por favor, estoy horrorizado de que tan pronto se hayan alejado de Él. Y el apóstol, vamos a ver en los días que vienen, cómo el apóstol busca la forma de que ellos crezcan, no solamente a la vista de los demás, sino también en el cimiento que es Jesucristo. Así que en esta noche yo quiero hacer una oración, vamos a tomar unos minutos para pedirle al Señor que Él nos revele en su palabra la vida que tenemos que llevar como hijos de Dios, la vida que tenemos que desarrollar como cristianos. No podemos decir que tenemos un Dios que nos bendice y estar todo el tiempo llorando, no podemos decir que tenemos un Dios que es bueno y vivir con una vida desgraciada, no podemos, no es posible que digamos que tenemos un Dios tan grande y vivamos una vida tan miserable. Que nuestra vida, que nuestra expresión, que nuestro actuar muestre a los que nos rodean que Dios es real y que Él vive. Amén. Vamos a hacer una oración en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de la palabra nos exhortas, nos muestras cómo debe ser un hijo tuyo. Nos desafías, Señor, para no apartarnos de tus caminos. En esta hora, Señor, yo oro por cada una de las personas que me está viendo. Te pido, Dios mío, que conforme la necesidad, como dice tu palabra, eres el Dios de lo imposible. Venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote, Dios mío, que obres milagros, que obres maravillas, como lo has hecho hasta hoy. Señor, tú nos has sostenido, tú nos has mantenido en pie. Y en esta hora, Dios mío, yo me vuelvo contra todo principado de maldad, contra todo espíritu de las tinieblas que viene en contra de las vidas, en contra de cada uno de mis hermanos, familia, amigos que me están viendo. Y te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, que todo espíritu de las tinieblas ahora sea encadenado y echado al abismo y sin retorno, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo pido que tu presencia descienda, que tu Espíritu Santo ministre. Señor, trae libertad, trae rompimiento, que podamos verte obrar en nuestras vidas, que podamos ver, Dios mío, los cielos abiertos, tu presencia cayendo, Señor, sobre cada uno de nosotros. Tú, Señor, trayendo respuestas a cada uno de nosotros conforme a la necesidad. En el nombre poderoso de Jesús. Tu mano sanadora se extienda ahora. Todo espíritu inmundo de enfermedad retroceda al abismo. En el nombre de Jesús, obra milagros. Multiplica, Señor, las finanzas. En el nombre de Jesús, trae sanidad del alma. En el nombre de Jesús, sanidad del cuerpo. Bendito Dios, oramos en esta noche para que obres milagros, que podamos testificar que porque te hemos conocido, no solo hemos recibido vida eterna, sino vida en abundancia. En el nombre de Jesús, vida en abundancia, en todos los aspectos, en todas las áreas de nuestra vida, podamos nosotros testificar, Dios mío, que eres fiel. Podamos testificar, Señor, que tú obras, que haces milagros, que podamos nosotros, Dios mío, dar testimonio de tu mano poderosa. En el nombre de Jesús, obrando en nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias porque sé que vas a obrar milagros en este tiempo, porque sé que voy a poder escuchar testimonios de lo que tú hagas. Yo sé, Dios mío, que sé que tú eres Dios bueno, eres Dios misericordioso. Y yo sé que Jesucristo pagó el precio para darnos libertad, para darnos bendición. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, con confianza venimos delante de tu trono, Señor. Con confianza venimos delante de tu trono, Dios mío, y dejamos nuestra causa abierta para que tú hagas justicia, para que tú obres conforme tu voluntad, para que tú obres, Dios mío, y traigas respuesta. Delante del tribunal del cielo, Señor, dejamos nuestra causa abierta. Abogado tenemos a Cristo. Abogado tenemos, Señor, delante de tu presencia, a Jesucristo. Y en esta noche dejamos nuestra causa delante de tu trono, Señor. Y te pedimos que obres a favor de nosotros, tus hijos.
Nos resistimos, Señor, a ser presa del diablo. Nos resistimos, Señor, a recibir el ataque del maligno. Declaramos libertad. Atamos el espíritu de venganza en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos, Dios mío, que hay ángeles custodiándonos, ángeles que nos defienden, ángeles, Dios mío, que nos guardan, que nos protegen de todo ataque del enemigo. Hay un manto de invisibilidad alrededor nuestro, manto que nos cubre, Señor, muros de fuego a nuestro alrededor, para que ningún dardo del enemigo llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, que cada uno de nosotros podamos crecer, Señor, crecer como hijos tuyos y dar frutos de que somos tus hijos. En el nombre de Jesús, te alabamos, Señor. Te damos gracias, bendito Dios. Que el Señor le bendiga mucho. Le agradezco que me haya permitido entrar en su casa estos minutos, que haya podido brindar estos minutos para escuchar una palabra de parte del Señor. Saludo a la familia, acá en Zárate, en San Martín, los hermanos que están desde Chile acompañándonos, ¿sí? No sé si hay algún hermano por ahí que está desde Ecuador. No veo, hay de Morón también, un tío por ahí. Bueno, a cada uno de ustedes los bendigo y les agradezco por haber estado estos minutos acompañándome. El día miércoles, 19 horas de Argentina, una vez más nos encontramos por este medio para traer una palabra de parte del Señor. Les bendigo, se les ama mucho, que el Señor les bendiga y nos vemos el día miércoles.